Aquí está la presentación que les presenté en la clase anterior, la de compuestos nitrogenados. Y este video lo estoy haciendo sobre todo para que repasen los que quieran. Entonces aquí tenemos los tres tipos de compuestos nitrogenados que vimos en la clase, que son entonces aminas, amidas y bases nitrogenadas. Como les había dicho, entonces tanto las aminas como las amidas parten de este compuesto que se llama amoníaco. Este que tenemos acá es el mismo acá. Vemos que la longitud del enlace entre el nitrógeno y el hidrógeno es de 101,7 picómetros y el ángulo que se forma entre hidrógeno y hidrógeno es de aproximadamente 107,8 grados. Ya recordando lo que hablamos de la ley del octeto en clase, entonces vemos que el nitrógeno completa la ley del octeto acá, tendría 2, 4, 6 electrones, más los dos que le quedan libres completaría sus 8 electrones, mientras que el hidrógeno en su primera capa solo necesita 2 electrones para estabilizarse, entonces tendría 1 y 2 el que está compartiendo con el nitrógeno, en este caso igual y en este caso igual. Se estabilizaron los átomos, los tres de hidrógeno y el de nitrógeno, y por tanto tenemos la molécula muy estable de amoníaco. Bueno, para el caso de las amidas, de las aminas. Las aminas las puedo clasificar en tres tipos: primarias, secundarias o terciarias. Esta clasificación se da de acuerdo a la cantidad de sustituciones que tenga el amoníaco. Entonces, tenemos acá la fórmula estructural general de las primarias. Entonces vemos que a diferencia del amoníaco, aquí tenemos, sustituimos una vez por un grupo R, puede ser cualquier grupo alquílico, a la amina que es la que tenemos acá. El segundo tipo de aminas que tenemos entonces son las aminas secundarias. Las aminas secundarias ya vemos que no tienen solo una sustitución como estaban las primarias, sino que las secundarias ya tienen dos sustituciones, este R y este R'. Como les decía en clase, creo que Rosenberg me había preguntado cuál era la diferencia entre un R y R'. Sencillamente se hacen para denotar que pueden ser cadenas diferentes, pero si quieren que sea la misma cadena también puede ser. Entonces en ese caso no sería RR', sino RR, cuando la cadena lateral es igual. Cuando son distintas, entonces se denota RR'. Por último, tenemos las aminas terciarias, que en este caso ya están tres veces sustituidas. O sea, ya salieron tres veces, ya salieron los tres hidrógenos que tenían y fueron sustituidos cada uno de ellos por una cadena carbonada. Tenemos acá la primera cadena carbonada, la segunda y la tercera. Esta es la forma condensada de escribir estas estructuras: NH2 y el R sería el sustituyente. Los R's que tenemos acá en azul en el caso de las secundarias también son los sustituyentes y solo conservamos de la molécula original, que era el amoníaco, el NH. Y en el tercer caso, ya de la molécula original, que era el amoníaco, solo conservamos el nitrógeno y los otros tres hidrógenos fueron desplazados por tres cadenas laterales hidrocarbonadas distintas, que son RR' y R'. Ahora pasamos a las amidas. Las amidas, ¿qué son? Las amidas son grupos también. Es un amoníaco unido al grupo cetona, que lo tenemos acá, que ya ustedes revisarán en sus tablas. Tenemos ahí la cetona. Entonces, cuando una cetona se une por un costado el amoníaco, como lo vemos acá, pues lógicamente el amoníaco tiene que perder un hidrógeno, uno de estos, ¿para qué? Para enlazarse a la cetona, al grupo ceto, que es este que tenemos acá. Y cuando encontramos este grupo CONH2 o NHR en este caso, cuando encontramos acá, cuando encontramos CONH2 o CONHR o
CONRR, estamos hablando de amidas. Entonces, de igual modo, de igual forma, entonces también se clasifican por el tipo de sustitución que tiene el amoníaco. Tenemos acá. Entonces, en amidas, las primarias están solamente sustituidas una vez. ¿Por qué? ¿En dónde están sustituidas una vez? Acá. Está saliendo un hidrógeno y está entrando el grupo ceto. Y pues el grupo ceto lógicamente tendrá al otro costado una cadena hidrocarbonada. Que recuerden que el grupo ceto siempre está en el medio, no puede ser terminal de una molécula. Para las amidas secundarias, entonces también tenemos el amoníaco sustituido por un costado por el grupo ceto y el resto de la cadena, el residuo de la cadena carbonada. Y por el otro lado pierde otro de los hidrógenos y ahora tiene solo una R. Vemos que acá tenía 3 hidrógenos el amoníaco. En las amidas entonces ya tiene acá, en las amidas secundarias ya tiene acá una sustitución menos, un hidrógeno menos que fue sustituido por el grupo ceto y pierde otro hidrógeno para enlazarse con este R de acá. Entonces el amoníaco que teníamos originalmente perdió 2 hidrógenos para enlazar 2 cadenas carbonadas, una que la denotamos acá como R y la otra el grupo ceto unido a otra cosa, y por lo tanto solo nos queda un hidrógeno. Perdón. Entonces, por último, en amidas tenemos las amidas terciarias. Como vemos, del nitrógeno, del amoníaco solo conservamos acá el nitrógeno. ¿Por qué? Porque ya fue sustituido 3 veces. ¿Dónde? Nuevamente el grupo ceto, que ya lo teníamos antes, que lo tienen todas las amidas. Y los otros 2 hidrógenos fueron sustituidos también por una cadena lateral R' y otra cadena lateral R segunda. Aquí, como fórmula general condensada de las amidas primarias, secundarias y terciarias, vemos que en las 3 les puse en rojo el CO, que me indica el grupo carbonilo. Nunca puede faltar el grupo carbonilo unido inmediatamente al NH2 en el caso de las amidas primarias, al NHR en el caso de las amidas secundarias o al NRR en el caso de las amidas terciarias. Y pues lógico, como es un grupo ceto, también debe tener al otro costado algo. Entonces todos los grupos ceto al otro costado tienen una cadena carbonada que en los 3 casos la llamé R. Seguimos con el último grupo, las bases nitrogenadas. Entonces las bases nitrogenadas, como les mencioné en clase, entonces son anillos, veámoslos acá, miren acá, anillos heterocíclicos. ¿Qué significa eso de heterocíclicos? Hetero significa diferente. Entonces, ¿por qué? Ustedes conocen los anillos normales, normalmente tienen los mismos átomos, carbonos e hidrógenos, pero si ven que acá tiene carbonos, tiene elementos diferentes, tiene 1 y 2 nitrógenos, por eso se llaman heterociclos. Los que solo tienen carbonos e hidrógenos se llaman ciclos o homociclos. Los que ya tienen átomos distintos a carbono y a hidrógeno, entonces son heterocíclicos. En este caso el nitrógeno lo tenemos acá, 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 acá. En el caso de las bases púricas y pirimidínicas, acá, acá. Ahora bien, la clasificación de las bases nitrogenadas. La clasificación general de las bases nitrogenadas es en bases púricas y bases pirimidínicas. ¿Estos nombres de dónde vienen? Púricas son las estructuras que son derivadas de la purina. Esta estructura que les muestro acá, esta es la purina. Vean que son 2 anillos, cada anillo contiene 2 nitrógenos. Muy atentos con estas bases púricas, con esta purina y con estas bases pirimidínicas, que más adelante las vamos a retomar en ADN. La otra clasificación es pirimidínicas. ¿Por qué? Porque son las estructuras o las bases nitrogenadas que están basadas en
este compuesto que tenemos acá. Están basadas, no, que sus derivadas, que son derivadas de este compuesto básico. Entonces, ustedes van a ver en todas las bases nitrogenadas pirimidínicas esta estructura y de pronto alguna adición por acá, alguna adición por acá, un radical por acá, otro por acá. Pero todas deben tener esta base. ¿Esta base cuál es? Esto se llama pirimidina, que también lo vamos a ver más adelante en ADN. Entonces, en cuanto a aminas, les comentaba que las aminas son ampliamente usadas en la industria de los colorantes. Aquí vemos entonces varios colorantes en polvo de quienes usaron colorantes para sus prácticas. Entonces saben que venden los sobrecitos con estas cosas y se usan de múltiples formas. La base de estos colorantes son las anilinas. Aquí tenemos la estructura de la anilina. Como les decía, el color de cada una difiere de qué, de cómo la sustituye acá. Todos los sustituyentes que tenga acá me le van a dar un color diferente, pero todas se basan en la anilina. Recuerden de pronto también que les hablé de que hay otras aminas que también se utilizan como colorantes, que por ejemplo el amoníaco lo encuentran ustedes en las tinturas para cabello y tiene un olor fuerte. Por otra parte, bueno, antes de seguir, quiero que se tomen un momento y me digan qué tipo de amina, de acuerdo a la clasificación que acabé de darles, qué tipo de amina es la anilina, primaria, secundaria o terciaria. Entonces seguimos con otros ejemplos de aminas. Entonces aquí tenemos la adrenalina. Esta es la estructura de la adrenalina, se libera en situaciones de estrés o de emoción, como es el caso de los deportes extremos, ¿no? Entonces aquí, ¿dónde tenemos el grupo amino? Acá está. Vemos que el amino está sustituido por un grupo R a este costado. Todo esto es un grupo R, todo esto, por un grupo R acá que sería un metilo a este costado y tiene un hidrógeno. ¿Qué tipo de amina sería en este caso? Entonces es una amina secundaria. ¿Claros hasta ahí por qué? Vea, secundaria. Tiene dos sustituyentes, 1, 2 y tiene el hidrógeno sobrante. Aquí está el hidrógeno sobrante y tiene una sustitución y otra sustitución. Seguimos con la dopamina. Entonces la dopamina, tenemos aquí la estructura, ya les comenté que se libera cuando se liberan varias situaciones en las que sentimos bienestar, por ejemplo cuando estamos con una persona que queremos, entonces se libera la dopamina. Esta es la estructura que tenemos de la dopamina. Entonces es primaria, secundaria o terciaria y por qué. Por último tenemos la escopolamina, esta estructura compleja, pues no es tan compleja, sino que ya está mostrada en 3 dimensiones y pues necesitan mirarla un poco más detallada. Escopolamina, entonces como les decía, la encontramos en los pétalos de las flores del borrachero. Y bueno, en esta sí los voy a dejar que la hagan ustedes. ¿Dónde está el grupo amino y qué tipo de amina es? ¿Primaria, secundaria o terciaria? Avanzo. Seguimos con el segundo grupo que les comenté, que son las amidas. Entonces aquí tenemos una aplicación muy fuerte de las amidas, que es el uso de ellas para fabricar nylon. Entonces aquí vemos una amida. Si se dan cuenta, esta molécula tiene grupo amida por 2 costados, acá y acá. Me explico. Aquí estamos formando una amida. ¿A partir de qué la estamos formando? De una diamina. ¿Por qué? Vean que acá tiene el grupo amino y acá tiene el grupo amino.
y a partir del cloruro de adipol. Esto lo ponemos a reaccionar y me genera esta estructura. Entonces esta estructura, vean que me está dando el grupo amida acá. ¿Por qué? Porque me está generando un NH que se une directamente a un grupo ceto. Acá está el grupo amida. Claro, esto es grupo amida y esta sí es una amina normal. En esta estructura, ¿qué tipo de amina sería? ¿Primaria, secundaria o terciaria? Atentos con esta amina y esta amida. Bueno, la otra amida que les había comentado yo, entonces es la urea, que se encuentra en gran proporción en la orina y también es usada como fertilizante vegetal por su alto contenido de nitrógeno. Entonces vemos que aquí esta es amida por dos lados, por acá, eso, y por acá. ¿Listo? Seguimos entonces. ADN y ARL. Entonces hoy que me preguntaba, Juliet me preguntaba por los ácidos nucleicos. Entonces, atención. Tenemos el nucleótido. El nucleótido es todo esto. ¿Todo esto qué es? El éster, el fosfoéster mejor, más el azúcar, que es este, más la base nitrogenada. Entonces ya desarrollamos un poco más esto. Voy a empezar por este lado. Entonces, recuerden, el nucleótido tiene tres partes. Fosfoéster, azúcar, que es la ribosa, ese es el nombre del azúcar, ribosa, y una base nitrogenada. Entonces el fosfoéster, aquí tenemos la estructura. Se enlaza, ¿por dónde? Por acá, por el lado de abajo. Se enlaza a la ribosa, esta es la ribosa. Bueno, la ribosa se enlaza por el otro costado, por acá. Se enlaza a una base nitrogenada. Esa base nitrogenada puede ser o púrica, o sea que la base es la purina, o pirimidínica, que la base es la pirimidina. Recuerden lo que les hablaba en la tabla. Entonces las bases púricas son dos, adenina y guanina. Esta es la estructura que tenemos acá. Pueden compararla con la estructura que copiaron de la purina y se van a dar cuenta que tienen los mismos centros, solo que se diferencian algunas cositas, en algunos sustituyentes. Y las bases pirimidínicas tenemos tres: la timina, la citosina y el uracilo. Entonces aquí tenemos la timina, la citosina y el uracilo. Estas se unen acá, se enlazan por este lado. ¿Listo? ¿Qué pasa? Cuando esto lo tenemos como OH, cuando en esta posición tenemos un OH, tenemos una ribosa. Y la ribosa forma el nucleótido que me forma el ARN. Mientras que si yo no tengo este OH, este grupo hidroxi ahí, sino solo tengo la H, entonces ya no tengo ribosa, sino tengo desoxirribosa. O sea, todo este nucleótido se llamaría en ese caso desoxirribosa. Y muchos nucleótidos de estos pegados me van a dar lo que es el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. Ya lo vamos a ver en tres dimensiones. Antes, quiero que vean las mismas estructuras que les había hablado de las bases nitrogenadas. Esta es la pirimidina y estas son las bases nitrogenadas derivadas de la pirimidina, o sea, las bases pirimidínicas. La citosina, el uracilo y la timina. Del mismo modo, aquí abajo tenemos la purina y tenemos las dos bases nitrogenadas que se derivan de allí, que son la guanina y la adenina.
Bueno, el uracilo solo lo encontramos en el ARN. En el ADN nunca se va a unir, o sea, ustedes nunca van a encontrar este grupo unido a una ribosa, a una desoxirribosa, digo. Este siempre va a estar unido a una ribosa. Bueno, ahora sí les muestro en 3 dimensiones rápidamente. Enlace fosfoéster, ¿dónde lo vemos acá? Bolitas amarillas, aquí vemos dónde está el fosfoéster. El azúcar, la parte azul, la vemos acá. Esta parte azul, que en este cuadro, que en este otro dibujo, la representan con esta cinta azul. Es una forma de representarla. Entonces tenemos la timina. Este es el azúcar. Este es el azúcar y esta es la base nitrogenada. La base nitrogenada la tenemos, la timina. Tenemos aquí simbolizada como verde claro. Vean acá. Se está uniendo a verde oscuro, que es adenina. Anoten esto porque seguro les sale. La timina siempre se une con la adenina, con ninguna otra. Ahora, la guanina siempre se une solo con la citosina, ninguna otra. Entonces aquí vemos la unión de la guanina, que está como rojita, con la citosina, que es la naranja. Si ven que siempre se complementan, ustedes no van a encontrar una verde unida a una naranja porque no se puede. Siempre se unen tiamina con adenina y guanina con citosina. Y miren que no se están uniendo. Aquí estos enlaces los pintamos como rayitas, pero esto propiamente no se está uniendo, por eso le ponemos una línea punteada. Esas se están enlazando entre comillas por puentes de hidrógeno, que ya les comenté la vez pasada a qué se debía un puente de hidrógeno. Sin embargo, si quieren consultarlo, ahí lo tienen. Esto de que la tiamina solo se une con la adenina y la guanina solo se une con la citosina es lo que se llama leyes de correspondencia. ¿Claro? Entonces vean, esto era lo que les explicaba hoy. Esto es un monómero. ¿Qué? El éster unido al azúcar unido a la base nitrogenada. Eso es un monómero. ¿Qué es un dímero? Dos monómeros pegados. ¿Cuáles dos? Este está enlazado a este. ¿Por dónde? Por acá. Vean que acá se están enlazando. Entonces aquí ya tenemos un dímero. Están dos unidos. Y cuando se unen muchas veces muchos monómeros, en este caso tenemos este monómero, este monómero, este monómero y este monómero, que se llaman nucleótidos. Entonces cuando tenemos todos esos monómeros unidos muchas veces, entonces tenemos un polímero. Entonces aquí tendríamos un polímero por acá, que sería una de las hélices, y otro polímero por acá, todo este, que sería la otra hélice. Bueno, ¿dónde está la otra hélice? Esta. Y estas hélices están interactuando entre sí por medio de puentes de hidrógenos. Acá. Si ven acá también ven que solo adenina se une con tiamina y guanina con citosina. Y aquí ya lo muestran más en 3 dimensiones. Espero que les quede claro. Vean la separación entre nucleótido y nucleótido es de 0,34 nanómetros. Un nanómetro es equivalente a 1 por 10 a la menos 9 metros. Una distancia muy corta. Listo, ahí está.